Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Comencemos con este análisis donde vamos a ir pelando capa por capa lo que realmente es la mitología clásica. Y ojo, hoy no vamos a hacer la típica lista de dioses, monstruos y quién es familia de quién, para nada. En su lugar, vamos a exprimir el texto fundamental de Carlos García Gual, Introducción a la mitología griega, para entender qué narices es verdaderamente un mito. Es una oportunidad fantástica para despejar toda esa confusión moderna que tenemos y descubrir la verdadera esencia de estas historias tan antiguas. Fijaos en figuras como el Minotauro, tal y como lo plasmaban en la antigua cerámica griega. Nos ancla de inmediato en esa estética arcaica, ¿verdad? Establece una atmósfera extraordinaria, casi mágica, que es la pura esencia del verdadero mito clásico. Porque, a ver, no se trata de un simple cuentecillo para pasar la tarde, es un vistazo a un universo inmenso y dramático, donde convergen lo humano, lo animal y lo divino. Nuestro mapa de ruta de hoy tiene una estructura muy clara. Primero, el uso moderno del mito. Segundo, del mitos al logos. Tercero, definiendo el relato mítico. Cuarto, el tiempo y la función. Y quinto y último, el mito contra el cuento popular. Empezamos con la sección 1. El uso moderno del mito. El problema actual de la palabra. El punto de partida, y la verdad es que es un problema crucial, es cómo usamos esta palabra hoy en día. Si lo pensáis, el término mito se ha convertido en una etiqueta súper imprecisa, totalmente diluida. Hablamos de un coche espectacular y decimos, ¡buah, es un mito! Hay perfumes que se llaman así, e incluso las estrellas de cine las elevamos a la categoría de mitos. O por el contrario, lo usamos en negativo para hablar de mentiras, como cuando decimos el mito de la masculinidad. Básicamente se ha convertido en un cajón desastre para todo lo que resulta fabuloso, ficticio o simplemente muy famoso. Y lo peor es que esta confusión no es solo cosa de la calle. Hasta los académicos de renombre y grandes expertos en la Grecia antigua se tiran de los pelos con esto. El profesor G.S. Kirk llega a afirmar, literalmente, que no hay ninguna definición del mito. Muestra un escepticismo brutal ante la idea de poder agrupar historias tan distintas bajo un solo concepto. Y bueno, este es precisamente el gran obstáculo narrativo que tenemos que saltar hoy. Pasamos a la sección 2, del mitos al logos, buscando claridad histórica. Si nos remontamos en el tiempo, la cronología de la palabra mitos tiene tela. En la época de Homero y Píndaro simplemente designaba un relato tradicional, sin más. Más tarde, con Platón y los sofistas, adquiere su contraste más famoso, del que hablaremos ahora. Luego llegaron Aristóteles y los romanos y le cambiaron todo el significado, hasta que por fin, allá por el siglo XVIII, académicos como Heine rescataron el término para darle este sentido de disciplina simbólica que estudiamos hoy. Y aquí tenemos ese famoso contraste griego, que es clave para entender todo esto. A un lado tenemos el mitos, ese viejo relato tradicional, la historia heredada por la tribu, llena de fantasía y maravillas, y al otro lado, el logos, la argumentación lógica, el relato razonado y objetivo que se puede comprobar empíricamente. Es, literalmente, el momento en el que se separa la fe en las historias sagradas del nacimiento del pensamiento filosófico, un verdadero punto de inflexión. Sin embargo, esa claridad que lograron los griegos se enturbió bastante rápido. Los romanos, y autores como Aristóteles, empezaron a usar la palabra latina fábula para referirse a los mitos. ¿Y cuál es el problema de esto? Pues que fábula valía lo mismo para un relato sagrado antiguo que para la trama de una obra de teatro. De repente los mitos pasaron a verse como simples ficciones poéticas creadas solo para entretener, perdiendo de golpe todo su peso religioso original. Llegamos a la sección 3, definiendo el relato mítico, y aquí entra la brillante propuesta de García Gual. Fijaos bien en esto, porque es la joya de la corona. Para combatir todo ese escepticismo moderno, Carlos García Gual nos lanza esta definición que sirve de ancla. Un mito es un relato tradicional que refiere la actuación memorable y ejemplar de unos personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Es una delimitación absolutamente fantástica. No es un invento del momento, es una historia de la tribu, conservada en la memoria comunitaria, que dota de significado a todo el mundo que habitamos. Y bueno, antes de desglosar esa pedazo de definición, tenemos que aclarar un término súper afín, mitología. Viene de la raíz griega legos, que significa tanto recoger como decir, y encierra un doble significado muy curioso. Por un lado, es la colección de mitos de una cultura, pero por otro, es la explicación o el estudio de esos mismos relatos. O sea, es imposible tener la segunda sin la primera. Todo mito clásico que se precie se sostiene sobre 4 pilares innegociables. Primero, tienen un carácter narrativo y dramático. Segundo, están protagonizados por seres extraordinarios, como dioses o héroes, que rompen las leyes naturales. Tercero, ocurren en un pasado remoto e inaccesible. Y cuarto, y esto es importantísimo, tienen una función etiológica, es decir, existen para explicar las causas y los orígenes del mundo y de las instituciones humanas.
Lo que nos lleva directos a la sección 4, el tiempo y la función. ¿Cuándo y por qué suceden estos eventos fundacionales? A ver, para entender bien ese tiempo prestigioso y lejano de la definición, lo mejor es mirar el mito de las edades de Hesíodo. Es como una degradación constante. Arranca en una edad de oro primordial y perfecta, baja a la plata, luego al bronce, pasa por una época de héroes y termina estrellándose en la edad de hierro. ¿Y adivináis qué? La edad de hierro somos nosotros. Es nuestro tiempo presente, oscuro, lleno de trabajo duro y totalmente alejado de los dioses. El mito siempre ocurre en ese tiempo original sagrado, al otro lado de una barrera infranqueable. Y luego está la función, ¿por qué humanizar a los dioses? Ese antropomorfismo griego tiene un propósito clarísimo, domesticar la naturaleza. Un universo regido por fuerzas caóticas, tormentas y terremotos es aterrador, pero si resulta que el cielo y la tierra se aman, se pelean o se separan por celos y motivos humanos, de repente el mundo tiene sentido, se vuelve comprensible a nuestros ojos. Es una herramienta de supervivencia psicológica brutal. Finalmente, la sección 5, mito contra cuento popular. Vamos a trazar esa frontera final. Es vital no mezclar las cosas aquí. El contraste es absoluto. A un lado, el mito, sagrado, fundacional, explica en serio cómo se formó el mundo y está protagonizado por seres de poder inmenso. Al otro lado, el cuento popular o folktale. Su única función es entretener. Sus personajes no son grandes deidades, sino personillas cotidianas enfrentándose a problemas mucho más terrenales. La sociedad antigua se tomaba el mito como su verdad histórica absoluta, no como un pasatiempo de fogata. Hay una frase de los folcloristas que me encanta. Definen al cuento popular con muchísimo humor como el hijo mimado y echado a perder del mito. Básicamente lo que nos dicen es que conforme pasan los siglos y la gente pierde esa fe religiosa original, las historias míticas grandiosas pierden su peso sagrado. Se va marchitando hasta convertirse en meras aventuras fantásticas diseñadas solo para hacernos pasar un buen rato. Y todo esto nos lleva a la reflexión final de García Gual, que plantea que hoy en día nos acercamos a la mitología como meros lectores descreídos. Vemos la belleza, apreciamos la poesía de un pasado fascinante, claro, pero ¿realmente hemos dejado de necesitar estas historias fundacionales que le ponen rostro humano a lo que no comprendemos? Es una pregunta espectacular para darle vueltas. Esperamos que este recorrido os haya ayudado a organizar y entender mucho mejor este tema tan increíble. Hasta el próximo análisis.